Bienvenidos pues una vez más a su programa Sentir Productivo, un programa dedicado a la difusión de producción en materia de alimentos. Le habla su servidor Reinaldo Rojas. En esta oportunidad pues estamos en compañía del presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, el compañero Henry Silva, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, gracias Reinaldo, y un saludo a toda Venezuela. Gracias por esta oportunidad para compartir un poco la experiencia que desde la Corporación Venezolana de Alimentos hemos tenido estos años en materia productiva, en materia de industrialización de todos los rubros agrícolas y pecuarios del país. Bienvenido, Henry. Bueno, quería conversar contigo para comenzar la entrevista. Quería primero preguntarte, por supuesto, pues, ¿qué es la CEVAL? ¿Con qué finalidad fue creada la CEVAL? Que en este caso es una institución nueva, implementada por el gobierno bolivariano. ¿Cuál es su función y para qué sirve? Sí, en principio, como todas las instituciones de la revolución, pues es una institución, una corporación de empresas al servicio del pueblo en revolución, ¿no? Es una corporación que nace en el año 2002 junto al Instituto Nacional de Tierras y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER, como parte de esos tres pilares que tienen la misión de lo que establece la ley de tierra, hacerlo realidad en el día a día, materializarlo con nuestros campesinos, con nuestros trabajadores. La Corporación Venezolana de Alimentos pues agrupa a un grupo de empresas de propiedad social. Estas empresas pues tienen dentro de su misión desde la producción primaria hasta la transformación de los diferentes rubros y la distribución a todo el pueblo venezolano, específicamente o mayoritariamente en aquellos rubros estratégicos en los cuales el gobierno revolucionario pues debe de alguna manera garantizar la producción para que exista un consumo por parte de ¿Cuáles serían esos rubros, por ejemplo? Mira, de todos los rubros agrícolas cereales, lo que es el maíz, las leguminosas, como la caraota, otro cereal como el arroz, la carne, la leche, la porcicultura, la avicultura, la pesca, todos aquellos renglones de alimentos que son básicos para la dieta del venezolano y para contribuir con su nutrición. Como te decía, esta institución nace en revolución. ¿Por qué nace en revolución? Bueno, justamente la Cuarta República y las políticas neoliberales se encargaron de privatizar todas aquellas empresas productivas que una vez tuvo Venezuela, al punto de que cuando llega el comandante Chávez, desde el 98 se da cuenta que en materia agrícola no tenemos nada. Tenemos un montón de tierra de la nación que fue prácticamente privatizada, se le entregó a corporaciones privadas, grandes empresas, empresas que en su momento se crearon para transformar silos, para almacenar granos, barcos, todo se vendió, por supuesto, a precio de gallina flaca a los más poderosos. Y dejaron a todo el pueblo campesino sin nada, como subsistir o sin los medios de producción adecuados para poder subsistir, ¿no? ¿Con qué intención, Henry, hicieron eso? ¿Por qué la empresa privada? Lógicamente, bajo una lógica del capital y esa lógica neoliberal, ¿no? Del que más poder tiene, el que más conocimiento tiene a través del poder económico, pues se apodera de todo para controlarlo para los intereses de unos pocos, ¿no? Dejando cada vez más excluidos a todos nuestros campesinos, pescadores, trabajadores, sin un medio de producción que dignificara sus condiciones de producción, sus condiciones de trabajo, su condición de vida. Es decir, los medios de producción se pusieron al servicio del capital y no al revés. La revolución a través de la Corporación Venezolana de Alimentos pues pone toda la infraestructura, todas las tierras, los medios de producción que son ya del pueblo venezolano en función de alimentar y de satisfacer las necesidades de toda nuestra población, desde el consumo hasta la maquinaria, hasta el asesoramiento técnico para la producción agrícola y pecuaria. Ese esfuerzo, Henry, que vienes comentando, esa interacción, esa sinergia que entonces existe entre la corporación, el gobierno bolivariano y el campesino, el productor de alimentos, ¿cuáles han sido esos resultados? ¿Cuáles son esos resultados en cuanto a esa interacción que hay entre la institución y el campesino? ¿En qué se traduce eso allí? Claro, fíjate, en 10 años hemos pasado de no tener absolutamente nada, responsablemente te digo. El gobierno bolivariano puso a su disposición todos los medios de producción, industria, tierra, porque no tenemos absolutamente nada, venimos de cero. Hoy en día
Por ejemplo, hoy en día tenemos más de 158 predios que de alguna manera u otra, junto con el pueblo, administra la Corporación Venezolana de Alimentos. Predios donde sumamos más de 500.000 hectáreas productivas de los diferentes rubros y al igual que agrupamos alrededor de 63 plantas agroindustriales de diferentes rubros para la transformación, almacenamiento y distribución al pueblo venezolano. Esto nos ha permitido que con los campesinos y con los trabajadores, bueno, en primer lugar, garantizarle una política adecuada de asesoramiento en la siembra, de garantizarle la compra de la cosecha, el procesamiento y la distribución a esos campesinos que si no, no tuviesen dónde colocarlo. Y caemos que todavía existe, vamos a ser realistas, no hemos logrado, no somos la panacea aún, vamos hacia allá y vamos bien encaminados. Sin embargo, todavía existen en algunos rubros pues esos intermediarios. Lo que sí te puedo garantizar responsablemente a todo el pueblo de Venezuela, que gracias a la Corporación Venezolana de Alimentos hemos acortado esa brecha enorme que existía entre el productor y el consumidor final, ¿no? Igualmente, hoy la corporación ofrece a más de 13.000 trabajadores un empleo digno que antes no existían. Todas nuestras empresas que han sido creadas o recuperadas del capital privado, hoy en día pues ofrecen todos los beneficios que establece la ley, nuestra ley laboral, ¿no? Nuestra legislación laboral. Y sobre todo trabajamos en un modelo en nuestras agroindustrias y en nuestras unidades de propiedad social primaria, un modelo de gestión diferente, donde los protagonistas pues son nuestros trabajadores. Nosotros no creemos en esa verticalidad, ¿no?, propia de la lógica del capital, en donde el que más sabe o el dueño, el que posee la riqueza, es el que controla la empresa, ¿no? Ese diálogo permanente entre los trabajadores existe. Ese trabajo permanente pues viene focalizado hacia la conformación de lo que son los consejos de trabajadores. Nuestros trabajadores en los consejos de trabajadores planifican, deciden en conjunto con los servidores públicos de la Corporación Venezolana de Alimentos qué actividades productivas podemos hacer, en dónde podemos mejorar, qué estamos haciendo mal y, por supuesto, cualquier otra iniciativa que surja desde el seno de las masas de los trabajadores. O sea, es importante esa interacción que existe entre los trabajadores, la institución y, en este caso, la institución, una vez que produce esos alimentos, ¿a dónde son distribuidos? Tú acabas de mencionar parte de la cadena de producción de alimentos, la producción primaria, luego se va a la planta procesadora. ¿Cómo, luego que es distribuido? ¿Por qué esa intencionalidad del gobierno en crear esa cadena? ¿Cuál es la intención? Claro, fíjate, todos los eslabones de las cadenas productivas son necesarios. La distribución es otro aspecto en la que nosotros colaboramos, pero no somos protagonistas, ¿no? Existen redes de distribución del gobierno revolucionario para llegar al pueblo que más lo necesita. Estamos hablando de la red de Mercal, de la red de Abasto Bicentenario, de la red Pedeval y también, ¿por qué no?, con todas las otras cadenas comerciales que existen, solo que nosotros regulamos realmente el precio al que deben ser distribuidos esos alimentos. Nunca entraremos en el juego de la especulación con un bien de primera necesidad como son los alimentos. Henry, bueno, al regreso de este corte, quería que por favor nos comentaras un poco cuáles son esas empresas mixtas que también tiene el Estado bolivariano, el gobierno bolivariano, cuáles son esas empresas mixtas, con qué intención se afianza pues esa relación con países del continente y con países a nivel mundial, para que nos comentes un poco eso al regreso, ¿sí? Por supuesto, Reinaldo. Gracias. Bueno, ya regresamos. Lo que yo hago acá en la Misión Agro Venezuela es ir y visitar cada comunidad, cada rincón del estado para llevar lo que el presidente quiere, la soberanía alimentaria. Las personas que no tienen terreno, sino platabanda o patio, se lo estamos ofreciendo a través de mesas organopónicas, donde ellos pueden hacer sus siembras de hortalizas como cilantro, pimentón, cebollín, ajo porro, todos esos insumos que ellos requieren en su casa para su familia.
Bueno, regresamos con su programa Sentir Productivo. Estamos en este caso en compañía del presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, el compañero Henry Silva. Henry, en el corte anterior estamos conversando un poco sobre todo lo que es la cadena de producción, el por qué fue creada esta Corporación Venezolana de Alimentos, con qué finalidad, para continuar pues impulsando la producción de alimentos. Quisiera, te comenté pues bueno, lo de las empresas mixtas, pero anterior a esto quería que finiquitáramos o profundizáramos un poco más sobre el tema de la cadena, ¿verdad? Los eslabones, como tú muy bien los llamabas, tratar pues de atacar todos estos puntos que son necesarios para atacar lo que es la especulación y llevar pues los alimentos a precios justos. Perfecto, fíjate, tienes toda la razón. Desde el primer eslabón, ¿cuál es? Los medios de producción, la tierra. Un campesino sin tierra no es un campesino. Gracias a las políticas revolucionarias, pues el Instituto Nacional de Tierra recupera aquellos espacios ociosos y los pone en manos de los productores y campesinos, ¿no? En ese momento entra la Corporación Venezolana de Alimentos a participar en ese proceso productivo. ¿De qué manera? Por ejemplo, una de las empresas adscritas a la corporación, que es la empresa de mecanizado Pedro Camejo, se encarga de brindarle un precio justo la mecanización de las tierras. Incluso cuando hay pequeños campesinos que no tienen cómo financiar esa mecanización de las tierras, pues el gobierno revolucionario lo hace de una manera simbólica, o el intercambio por productos cuando se cosechen, ¿no? Entonces ahí empieza la Corporación Venezolana de Alimentos. Los técnicos de la Corporación Venezolana de Alimentos asesoran también a nuestros campesinos, como otras muchas instituciones del Estado Revolucionario, el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, el Banco Agrícola, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ¿no? Correcto. Empezamos el acompañamiento de nuestros productores hasta el momento de la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, nuevamente, a través de Pedro Camejo, se cosechan. Vamos a suponer el caso del arroz. Cosechamos el arroz, transportamos el arroz, que era otro de los problemas que había, sigue existiendo, pero ya controlamos gran parte de ese aparato de transporte, ¿no? En donde el campesino pues entrega en su parcela a vehículos del Estado. Estos vehículos del Estado son llevados a empresas de propiedad social indirecta, nuestras plantas procesadoras. Vamos a suponer que el campesino está en Calabozo, en el sistema de riego Río Guárico. Pedro Camejo le cosecha, Pedro Camejo le transporta hasta la planta agroindustrial. En la planta agroindustrial, los trabajadores de estas empresas que han sido creadas, trabajadores conscientes, ¿no? Formados y que se sienten parte de ese proceso productivo, no enemigos del campesino como pasaba anteriormente, porque el dueño de esa empresa les metía en la cabeza a los trabajadores que el enemigo era el campesino. Entonces vamos a ver cómo vamos en detrimento del campesino, vamos a aumentarle la humedad del grano, vamos a decir que es de peor calidad para nosotros agarrar un poquito más, bajar el precio y ganar nosotros más como empresa. Bueno, estos trabajadores son aliados, somos de los mismos trabajadores y campesinos, ¿no? La misma base social. Correcto. De la mejor manera le reciben, en este caso del arroz, estamos hablando del ejemplo del arroz, le reciben, secamos el arroz, lo almacenamos en nuestro silo, lo vamos procesando poco a poco, sacamos nuestro arroz marca Venezuela Socialista, y este arroz posteriormente es distribuido o en camiones de la Corporación Venezolana de Alimentos o en camiones de la Red de Venezuela, es decir, camiones que han sido financiados por el gobierno revolucionario a través de otras instituciones, pero que transportan estos alimentos a un precio que ha sido determinado previamente. De allí, bueno, llegamos hasta los mecanismos formales de distribución, bien sean las redes, como te decía, de distribución del Estado venezolano, redes comerciales tradicionales o operativos a cielo abierto, a donde llegamos. También, fíjate tú, muchas veces la misma especulación en los alimentos se da porque no podemos, mejor dicho, los comercios tradicionales no les conviene llegar hasta el cerro arriba a distribuir la carne. Yo prefiero tener en el centro de la ciudad un espacio, un local comercial, y ahí vendo todos los productos. Sin embargo, nosotros vamos más allá. Si tenemos que llegar hasta el cerro más alto de Caracas, hasta el lugar
más apartado del estado Zulia, hasta allá llegamos, lo hacemos, porque es parte de nuestra misión de trabajo, ¿no? Nosotros como empresa al servicio del pueblo venezolano, pues tenemos que hacerlo, llegar hasta donde tengamos que hacer. Nuestra lógica no es la lógica del capital. Henry, esto me obliga pues a hacerte una pregunta. Evidentemente entonces se rompe con esa matriz de opinión negativa que tienen pues distintos medios de comunicación privados, donde implantan pues una opinión que dicen que las empresas del Estado que producen alimentos no funcionan, no generan producción, los trabajadores están descontentos. Evidentemente, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Y ¿en qué se traduce el impacto social una vez que entonces son recuperadas estas empresas, muchas de esas privadas también, que fueron privadas en su momento y que en este momento pues quizás el trabajador se siente aún más reivindicado por la llegada del gobierno bolivariano? Fíjate tú, ahí hay dos matrices de opinión bien claras y bien malintencionadas, dirigidas justamente a tratar de romper con esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Que hemos tenido la dicha de vivir. En primer lugar, trabajadores que no están contentos. Eso es totalmente falso, ¿no? Las reivindicaciones de nuestros trabajadores van mucho más allá de consignas reivindicativas tradicionales, monetarias, ¿no? Los procesos de formación de nuestros trabajadores, que son permanentes, ¿no?, ayudan a elevar la conciencia y la transformación hacia el hombre nuevo, la mujer y el hombre nuevo, ¿no? ¿Discusiones con nuestros trabajadores? Claro que sí. 1000 discusiones tenemos, porque nosotros permitimos la participación de nuestros trabajadores organizados en la planificación y en las estrategias que deben seguir nuestras empresas. Siempre va a haber discusiones, siempre no existe una verdad absoluta, tenemos puntos de vista diferentes. Y en estas discusiones pues vamos ayudando a crear una única política. Por eso siempre tendremos sanas discusiones con nuestros trabajadores, con los consejos de trabajadores, que nos ayudarán justamente a que realmente estas empresas en algún momento sean parte de empresas de propiedad social directa, transferidas directamente a la comunidad, que ese es el objetivo fundamental o final de todo este proceso, es ayudar también a la conformación de empresas de propiedad social directa en las comunidades, donde por lo menos, por ejemplo, hoy lo hacemos aquí en el 23 de enero, en el estado Miranda, tenemos empaquetadoras de azúcar comunales. Los centrales azucareros del Estado venezolano distribuyen el azúcar hasta las comunidades, donde son ellos mismos los que empacan el azúcar y la distribuyen a su propia comunidad, rompiendo por supuesto la especulación que tradicionalmente surge con este rubro. Henry, antes de irnos al otro corte, muy brevemente, por favor, explícame cómo se ve beneficiada la población, cuántas personas se han visto beneficiadas con estos mercados de cielo abierto, ¿verdad?, en cuanto a producción de alimentos se refiere, y cuánta ha sido la producción en cuanto a cifras de todas esas plantas que tú has venido comentando. Mira, depende de los rubros, ¿no? Nuestros operativos a cielo abierto pues son permanentes en los rubros de las hortalizas. Este año hemos beneficiado a más de 120.000 familias venezolanas. En el tema del arroz, nosotros gracias a la revolución hoy controlamos más del 40% de la producción nacional de arroz. En el tema de harinas estamos creciendo fuertemente, donde ya llevamos un 27% de la producción de harina. En las leguminosas somos la mayor empresa productora y distribuidora de leguminosas del país, a través de las empresas mixtas, la empresa mixta Leguminosas del Alba. En carne tenemos los mayores mataderos de Venezuela. En leche somos, fíjate tú en el caso de los lácteos, si no fuese por las políticas del Estado y las empresas de producción social, no tuviéramos queso regulado. Quiero que me comentes eso, Henry, que es un excelente punto, al próximo corte para profundizar un poco más. ¿Sí? Seguro. Bueno, gracias. Ya regresamos con su programa Sentir Productivo. Las mesas organopónicas nos permiten a nosotros lograr la producción de hortalizas básicas a las comunidades. Todos los productores son capacitados día a día, barrio adentro, cada brigadista hace su esfuerzo para que todas las personas tengan en su espacio por lo menos lo básico para tener hortalizas en su vivienda.
Estamos de vuelta con su programa Sentir Productivo en compañía del compañero Henry Silva, presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos. Henry, había quedado un punto en el corte anterior, el tema del queso regulado. Sí, fíjate, te decía que si no es por la Corporación Venezolana de Alimentos y sus empresas adscritas, el consumo, la producción de queso pasteurizado regulado hubiese sido mínimo en Venezuela. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas privadas, con su lógica de maximizar las ganancias, pues están produciendo, están migrando hacia otros tipos de queso que les producen mayores beneficios económicos. Nuestro único beneficio es el beneficio social. Por eso nuestra gran mayoría de la leche que producimos, pues la encaminamos hacia el queso pasteurizado, regulado, que se vende en las panaderías, supermercados, pedevales, mercales, bicentenarios de Venezuela. Tú comentabas hace rato, pues, el tema de sectorizar los rubros, o sea, ahí está la incorporación de leguminosas, avícola. ¿Cuál es la intención de sectorizar estos rubros? ¿Con qué finalidad? Sí, fíjate, eso es algo bastante importante. Primera vez, desde que llegó la Revolución Bolivariana aquí en Venezuela, existe una política continuada agrícola, un plan nacional agrícola, ganadero. En este plan se establecen claramente cuáles son los rubros estratégicos para Venezuela, es decir, aquellos rubros que son necesarios para la alimentación, la sana y buena alimentación del pueblo venezolano, ¿no? Y en estos áreas, en estos rubros es donde nos centramos. Es por eso que se conforman empresas que no solamente vienen a apoyar la producción nacional, sino que en el marco de la Alianza de los Pueblos, de los nuevos mecanismos de integración, creamos empresas mixtas con países que tienen bastante experiencia en rubros específicos para maximizar nuestras potencialidades agroecológicas de la producción de estos rubros. ¿Cuáles podrían ser unas de ellas, por ejemplo? Por ejemplo, porcinos del Alba, leguminosas del Alba. Leguminosa del Alba, una empresa mixta con la República de Cuba, la mayor empresa productora y distribuidora de semillas de caraota, producción de caraota y otras leguminosas. Para nosotros es fundamental y hemos aumentado en más de un 500% la superficie que la empresa siembra todos los años. Esta empresa mixta de rubros estratégicos no solamente producen dentro de las empresas, sino que son parte de un injerto socialista. Por ejemplo, Leguminosa del Alba produce semillas de caraotas registradas de la mejor calidad. Okay. Lo siembra en los predios que tiene Leguminosa del Alba, pero también entrega semillas a los pequeños campesinos que existen alrededor de estas unidades de producción. ¿Por qué? Para lograr la estrategia del injerto socialista, es decir, desde el punto beneficiar a todo un círculo, a todo un radio de acción de donde se encuentran enmarcadas estas empresas. Avícola del Alba, por ejemplo. Existe un monopolio todavía en el país con la genética de avícola. Los huevos fértiles solamente son incubados por 3 grandes empresas que te venden el pollito bebé a un precio excesivo, el cual a veces se hace prohibitivo dentro de la lógica productiva capitalista normal para un campesino, porque le sale más caro alimentar todo ese pollo de esa genética que simplemente dedicarse a otra actividad productiva. Nosotros estamos construyendo, estamos por culminar las incubadoras de huevos fértiles que permitirán socializar esos medios de producción, en este caso son nuestros pollitos bebés. Claro. De igual manera, Pescalvo, una empresa pesquera, apoya a todos los pescadores de la región donde se encuentra ubicada. Pescalvo está ubicada en Cumaná, tiene en todo el país diferentes unidades de producción primaria y de procesamiento de pescado, donde nuestros pescadores y acuicultores entregan su producto final. Correcto. De la pesca y son procesadas y distribuidas al productor. Es decir, llevarle servicios hasta el productor, respuestas concretas a la problemática que surge en el día a día en nuestras poblaciones rurales, en nuestras áreas rurales. Recordemos que las áreas rurales fueron olvidadas, ¿no? Olvidadas completamente por la Cuarta República. La deuda social que tenemos en el campo incluso es mayor que la que tenemos en la ciudad. Y poco a poco, pues la Corporación Venezolana de Alimentos, el Ministerio de Agricultura y Tierra, pues va colocando toda esa falta de infraestructura, todas esas necesidades las va supliendo y poco a poco estamos consolidando la revolución agraria en nuestro país. En vista de esa reflexión que hace Henry, el presidente Chávez, pues hay una política que él siempre está mencionando, que es el tema del punto y círculo,
¿cuál es esa responsabilidad social que tienen las corporaciones de alimentos, en este caso todas esas empresas que conglomeran la corporación? ¿Cuál es esa responsabilidad social que tienen en la localidad donde se encuentran? Claro, fíjate tú, no es una responsabilidad social que es, bueno, porque somos responsables, vamos a ayudar. No, es que nuestra función es justamente ayudar a eso. O sea, es absoluto el compromiso que tienen nuestros trabajadores, porque ellos saben que su trabajo no solamente depende de ellos, sino depende del bienestar que puedan generar en todos esos campesinos que están alrededor. Si el campesino no tiene las condiciones dignas para producir caraota, por ejemplo, el trabajador de la planta empaquetadora no va a tener trabajo para producir. Entonces, bajo una lógica de relaciones directas entre campesino y obrero, estamos logrando ese compromiso que se necesita para crear un nuevo modelo económico diferente al de la lógica del capital, profundizando en el socialismo. Eso es socialismo, ¿no? Y con orgullo vamos hacia un país con políticas agrarias cada vez más que contribuyan a un modelo de gobierno socialista como el que soñamos. Por eso también somos soberanos y tenemos diferentes empresas mixtas con otros países, otra de las preguntas que me había hecho anteriormente. Hoy en día tenemos, bajo la soberanía y la independencia que hemos logrado, tenemos empresas mixtas con Rusia para la producción de bananos, de cambur, con Cuba, con Nicaragua, donde compramos café, donde los pequeños productores también producen café gracias a esta empresa mixta. Estamos creando otra empresa mixta con Rusia para la producción de bioplásticos, plásticos reciclados que vienen de lo que es la biomasa. Tenemos empresas con Siria, una empresa mixta con Siria, tenemos Ceval, Bolivia, en Guatemala está Alba Guatemala, es decir, una red de empresas al servicio de sus pueblos, no como antes, que eran transnacionales, que ponían una sucursal, Nestlé ponía una sucursal en Venezuela para explotar a los productores de cacao de Venezuela, para comercializar productos que no eran sanos. La Pepsi-Cola llega a Venezuela, tuvo una campaña mediática desde el Zulia. Hoy en día el pueblo está envenenado con el consumo excesivo de gaseosa. ¿Con qué beneficio para la producción? Ninguna. Hoy estadísticamente el pueblo venezolano gasta más en Pepsi-Cola que en otras bebidas, otros alimentos fundamentales en su dieta. Nosotros estamos luchando contra esa lógica para producir alimentos sanos con las alianzas de países hermanos, con los que queramos, porque por eso, gracias al comandante Chávez, hoy somos soberanos en nuestras políticas comerciales y en nuestras políticas integradoras. Ahí está el reto no solamente es llevar el socialismo a Venezuela, nosotros debemos ser el núcleo de esa gran esperanza continental latinoamericana y mucho más allá del mundo, de cambiar la lógica de un modelo pervertido como es el capitalismo por algo mucho más humano, medioambientalmente sostenible y sobre todo que vaya en relaciones de equidad entre los trabajadores, entre los campesinos y entre los consumidores. Esa es la lógica que todos los trabajadores de la Corporación Venezolana de Alimentos, que todos los servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Tierra y de la Revolución, pues luchamos día a día para materializar. Henry, para finalizar, gracias a esa filosofía de trabajo, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas con estos mercados de cielo abierto? ¿Por qué estos mercados de cielo abierto? Tengo entendido que eso también venden a muy bajos, a precios justos, pues a muy bajos, por debajo del mercado privado. ¿Cuántas personas se han beneficiado en este sentido? Y bueno, ¿hacia dónde va la Corporación Venezolana de Alimentos para este 2012? Fíjate, en total, te aseguro que más de 2 millones de familias de Venezuela se han beneficiado en nuestro pueblo con nuestros mercados a cielo abierto, sobre todo en los rubros de hortalizas y en los rubros de pescado, que son dos rubros donde históricamente se especula con esos productos. Y nosotros en aquella fecha donde históricamente se especula más, pues somos donde más nos afianzamos y donde más tratamos de distribuir a las principales ciudades, trayendo desde el campo o desde el mar hasta directamente hasta nuestros centros de consumo principales. Bueno, Henry, lamentablemente llegamos al final del programa. Muchas gracias por tu compañía acá con nosotros, por ilustrarnos pues en todo lo que significa la producción de alimentos en el país. Esperemos pues verte por acá en una próxima oportunidad y bueno, nos despedimos a todos los usuarios y usuarias de su programa Sentir Productivo. Les habló Reinaldo Rojas y será hasta una próxima oportunidad.